Muy buenos días para toda la comunidad tampeña. Aquí en la Casa Cuba se encuentra en estos momentos Guillermo Fariña, el Coco, junto a Manuel Milanés, y se le harán algunas preguntas y demás a través de los presentes. Próximamente visitarán nuevamente y se va a convocar para que todos aquellos cubanos que estén directamente identificados con su país, con su patria, que realmente esté identificado como lo hicieron el 11 de julio, cuando el pueblo espontáneamente salió a las calles. Aquí en Tampa también salieron a las calles para que nos visiten para ese entonces y poder compartir en hermandad y fraternidad con el Coco. Todos sabemos que va a volver a Cuba, y quién como él para establecer algunas pautas necesarias para dar continuidad a la lucha. Los únicos beneficiados con que ya estemos fuera de Cuba, la oposición realmente, son los Castro y algunos intereses que están ajenos a nuestra cultura y a nuestro país. Así que aquí, a diferencia, porque se piensa en que tú, y creo que vas a estar material, poder en una nueva visita reunir una cantidad mayor de la comunidad. Pero hoy aquí está el representante de diferentes, que son Omar, Paco, los aficionados políticos, derechos humanos. Aquí está representado en Tampa en este momento a ellos que yo considero que deben preguntarte, decirles qué debemos hacer, en qué forma te podemos ayudar. Y esta institución, Casa Cuba de Tampa, siempre en su historia estará a la vanguardia de la lucha por la libertad. Así que, hermano, esto es de ustedes. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero informarle que este viaje se debe al patriotismo, no corresponde decir generosidad y el involucramiento del empresario Manuel Milanés, que ha ocurrido con todos los gastos, que trabajó con nuestros hermanos en Domingo primero y después en Miami, con Paco Talavera, con Camilo Gómez Marruecos, y le queremos agradecer que nos esté trasladando y garantizando todo el mundo. Cuando va a venir a Tampa, Tampa tiene un compromiso con la patria cubana desde la independencia. O sea, los caballeros de Nueva York eran los que garantizaban que se pudiera hacer la guerra de independencia. Y el hecho de que ustedes sigan sin claudicar, para nosotros es una fuerte inspiración, y por eso estamos aquí. Hoy, o sea, la reunión es con directivos y eso, pero hay muchos miembros nuestros de la organización que viven aquí. Por eso queremos hacer en algún momento una actividad más grande de regresar a Cuba, que no sabemos si van a meter presos, no sabemos si van a volver a dejar salir. Recuerden que la atención mundial está muy comprometida, y también la atención dentro de Cuba está muy comprometida. Ahora cuando veníamos para acá, de la ciudad de Orlando, hemos sabido que, por ejemplo, la hermana de Roque Cabello, la hermana de Rita Soler, estaban totalmente apoyadas en internet. Entonces, yo estoy aquí a la espera de preguntas. Hay hermanos con los que ya hemos trabajado, el hermano René Terioca, el hermano Tizano, el Rafaelito, el hijo de él, y el hermano de Morón, que lo conocemos de Santa Clara, que trabaja con la Coalición Central Opositora. O sea, y lo que estamos aquí esperando preguntas a ustedes de la directiva, con todo el respeto, porque, y lo voy a decir perfectamente, o sea, si ustedes no se rindieron y no se han rendido,
los que están vivos, nosotros los que estamos dentro de Cuba no tenemos derecho a aprender. Y le damos gracias por habernos enseñado ese camino, que contra el comunismo es hasta las últimas consecuencias y sin permiso. Eso es lo que puedo decir. Y espero las preguntas. Bueno, aquí, independiente de los nombres de los personajes, aquí tenemos a Miguel, que es un muchacho nuevo, muy empresario de aquí, lleva un tiempo, está en una agrupación que está en la Batuta. Ya, sí, porque no recibió. Sí. No recibió, sí, no. Está el gallego Nacho, un gallego que se ha convertido en cubano, por defensor de los derechos humanos. Hace poco tuvo una travesía por allá por la frontera, imagínate. Y el hermano Pizano, que eso ya Es una leyenda. Molina. O sea que ellos tienen la palabra para preguntarle al hermano Fariña lo que ellos quieren. Dígame. Déjame hacer una pregunta ahí a Coco. Coco, ¿cómo tú ves? Porque has tenido la oportunidad de ver cómo están los grupos de diferentes ideologías, pero sobre todo la opositora con Cuba. Has tenido la oportunidad de verlo tanto en Europa como acá en América. Con respecto a tu apreciación de Cuba, ¿cómo tú ves ese balance? Bueno, en el caso de nosotros tuvimos el compatriota Manuel Milanés en Europa, también estuvo presente en esa delegación que fuimos a Bruselas, el hermano Alejandro González Rá, el grupo 75, estuvo también Berta Bueno, Dama de Blanco, y Yassi Siri, que es un abogado que vive en Panamá. A Milanés y yo estuvimos presentes ahí en Bruselas, tuvimos 3 días. La apreciación que nosotros tenemos, tanto de España como de Bélgica, donde radica el Parlamento Europeo y todas las instituciones de la Unión Europea, es que hay dos sentimientos con respecto a Cuba por parte de los europeos en estos momentos. De los socialistas hasta Vox, pasando por los verdes, todos se sienten traicionados por el apoyo que le está dando el de gobierno castrista a Rusia, y todos se sienten muy asustados, muy agredidos y con temor a que Europa pueda ser invadida o atacada por Rusia. Y están tratando de delimitar, o han delimitado quienes están con Europa y con el mundo democrático y civilizado y quienes no están. Y para suerte de nosotros, tienen bien claro que ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba están a favor de Europa. Y no puede ser que en los próximos 6 meses no haya ningún tipo de sanción hacia Cuba, pero cuando se estabilice la situación de Ucrania, pase lo que pase ahí, va a haber consecuencias por la actitud de la Junta Militar castrista de apoyar a Rusia en esta invasión a Ucrania. Y creemos que este es un momento donde nosotros más debemos exigir, tanto como nación cubana, los que están fuera, en el exilio, en la diáspora, como los que estamos dentro, para lograr
asfixiar a la Junta Militar, y con el asfixiamiento eso va a traer como consecuencia otro estallido social, otra rebelión popular como la de 11 de julio. Es lo que apreciamos. Y los grupos opositores, entre ellos los bancos, ¿cómo fue la temperatura? ¿Cómo fue O sea, todos los grupos estamos muy diezmados. Se ha perdido mucha militancia porque ellos están empujando a los que abiertamente son anticastristas a que se vayan del país. O sea, no podemos hacernos falsas ilusiones ni decir mentiras. Todos los grupos están diezmados. Una alta cantidad de militantes han tenido que salir del país porque la presión es muy fuerte para que se vayan del territorio nacional. Resuelven un problema y resuelven otro. El primer problema es que quitan la protesta dentro del país, el enfrentamiento interno, pero a la misma vez resuelven otro problema, que es que esas personas tienen que mandarle dinero a través de los mecanismos que ha establecido Gaesa a sus familiares, y todos se quedan ellos con él de una manera u otra. Pero bueno, algo está sucediendo porque ¿Qué pasa? están mirando que personalidades pro-comunistas están también abandonando un barco. Algo está sucediendo ahí arriba. ¿Qué pasa? Que ya a partir del 11 de julio se demostró que la función, por lo menos el Consejo Nacional del Fanto, el Consejo Internacional del Fanto lo aprecia así, que la función de los grupos de oposición en estos momentos no es hacer tanta calle, ni hacer acciones, como hacer trabajo de proselitismo político dentro de la fila de la ciudadanía y sobre todo dentro de la juventud. O sea, lo que hay que darle instrumentos a ese pueblo que se siente mal, que no tiene una militancia política, pero quiere un cambio, para poder protestar. Entonces, ahora ya el enfrentamiento no es con la oposición por parte del gobierno. Ahora ellos le tienen más miedo a los jóvenes, a los que están tratando de empujar a ISIS, que a la propia oposición. La oposición está colimada. Ellos saben cuál es, la tienen en la mirilla, le pueden hacer esto o lo otro, empujarla a ISIS, encarcelarla, encerrarla en su casa, en un encarcelamiento domiciliario, pero ellos tienen una ciudadanía que está protestando, desde las mujeres, los jóvenes, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, que no tienen medicamentos, que hace 4 años estaban incondicionalmente con el régimen y ya no lo están. Entonces, ha cambiado la dinámica social dentro del país, y a eso es lo que ellos le tienen miedo. Porque si uno está siendo detenido, va con un mayor de la seguridad del Estado al lado, y los dos policías que te van conduciendo en el alto patrullero están diciendo lo malo que está la situación, y que la mujer tiene que hacer no sé cuántas colas, y tiene que levantarse por la madrugada, que esto no es quien lo aguanta, con un supuesto contrarrevolucionario detrás, y un mayor de seguridad del Estado que supuestamente debe informarle a control interno para que esos policías sean expulsados. La otra cuestión, hay una orden del ministro del Interior de que no aceptan bajas del Ministerio del Interior, porque después del 11 mucha gente se quiere ir del Ministerio del Interior porque no quiere mantenerse en las manos de sangre. Entonces, hay una dinámica ahí dentro de las mismas Fuerzas Armadas. El ministro de las Fuerzas Armadas, general del Cuerpo de Ejército, Álvaro Bermera, se negó a tirar la tropa para la calle.
O sea, tuvo que ser el MININ y los cuadros profesionales, partidos, distintas instituciones, la que fueron a tope, pero la FARC, todo el mundo se quedó en su unidad, por orden del ministro. El grupo de generales que ha ido falleciendo de manera sospechosa. O sea, hay una dinámica dentro del poder que indiscutiblemente algo está pasando, aunque no lo sepamos totalmente. Es lo que le puedo decir con respecto a esto con la pregunta. Coco, déjame hacerte una pregunta. Nosotros cuando el 11 de julio volvimos a hacer renacer la esperanza de que Cuba podía ser libre. Desde Tampa hasta Washington hicimos todo lo que pudimos hacer en ese momento a ver si aquello tenía la posibilidad y nosotros, bueno, muchos de nosotros íbamos a agregarnos al pueblo cubano. Después que pasó el 11 de julio y las cosas que sucedieron, la tiranía cubana hizo lo que acostumbraba a hacer cuando Camarillo, cuando el Mariel, cuando el Barcelo en el 94, el sacar a la gente de Cuba. O sea, en la olla de presión le abrieron la tapa y la presión se fue. O sea, yo pensé que esta vez iba a ser diferente y resultó igual. Convocaron al 20 de noviembre, después el señor que se fue para España lo cambió para el 15 y todo fue al traste. Abrieron por Nicaragua, que es un abuso sobrehumano lo que están haciendo y cobrándole 3.600 pesos a la gente por un pasaje de Cuba a Nicaragua. Pero han salido 60.000 cubanos por ahí y han llegado aquí a Estados Unidos más de 15.000 en este corto tiempo. Entonces, ¿cómo tú ves el futuro dentro de Cuba? 10 o 20 años más, como han sucedido en las demás salidas de Cuba. No, o sea, yo no veo un tramo tan largo, quizás no veo un tramo tan largo. El problema es que, o sea, la dictadura se está desmoronando. Hay enfrentamientos entre los tres grupos de poder. Hay dos grupos que se están fusionando, el grupo de los generales históricos y el grupo de los tecnócratas financistas. O sea, el grupo de los generales históricos encabezado por el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y el grupo encabezado por Luis Alberto Rodríguez López Caello, están fusionándose. Porque el grupo de Luis Alberto Rodríguez López Caello le está haciendo concesiones empresariales a los hijos de esos generales. El más notorio es la entrega de Abaguanex a la hija de general de división Ulises Rosales del Toro, antes que se muriera Eusebio Leal. O sea, estos dos grupos no tienen las manos manchadas de sangre. Este grupo lo que hace es robar divisas. Y este grupo lo que fue incondicional a Raúl Castro y participó en todas las guerras externas. O sea, no participaron en la lucha contra los guerrilleros anticomunistas, en la represión, porque ellos en ese tiempo estaban pasando academia en la Unión Soviética. Y cuando vinieron, lo que vinieron fue a invadir a Siria, Guinea-Bissau, Angola, donde se metieron en todos los lugares. Estos grupos se están funcionando y hay un tercer grupo que es el de Libre Raúl Castro, alrededor del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que es el que tiene todas las inteligencias y las contrainteligencias que las coordinan, que es el grupo que tiene las manos manchadas de sangre. Y hay un gran enfrentamiento. El único equilibrio ahí es Raúl Castro, que como se sabe está muy mal de salud y demás. O sea, ahí va a haber un enfrentamiento entre esos dos grupos y puede ser, no podemos ser ingenuos
históricamente los americanos siempre los norteamericanos siempre han negociado por debajo de la mesa con el gobierno tiránico de Cuba. Lo refiero que cuando John F. Kennedy fue asesinado, por ejemplo, había un periodista negociando en Varadero con Fidel Castro. Eso es histórico. Puede ser que esos dos grupos lo que quieran es irse con sus ganancias, que no les pase nada, irse del país y entregar al grupo que tiene las manos manchadas de sangre. Eso nosotros como nación cubana tenemos que decidir qué es lo más conveniente. Pero ahí hay algún tipo de arreglo que algún día nos enteraremos, porque como nos enteramos de lo que hizo Obama, que estaba negociando hacía 3 años, algún día nos enteraremos qué es lo que está pasando. Pero ahí hay un enfrentamiento entre ellos. Ahora, yo no creo que eso llegue a 10, 20 años, porque hay mucha gente que se está yendo, pero hay un 65 a un 70% de los cubanos jóvenes que no se pueden ir porque no tienen un familiar ni un amigo que les pague irse. Y esas son la gente que están metiendo candela, esas son la gente que están pintando carteles, son la gente que están tirando cadenas a los cables, son la gente que están quemando termoeléctricas porque no tienen para dónde coger. Pero además son gente que se tiraron el día 11 y le cayeron a matar. Y si yo protesto pacíficamente, no violentamente, y tú me caes a golpe, entonces no hay más nada que hablar. Y hay una cosa que está ocurriendo con los jóvenes. O sea, ahora los jóvenes andan con 2 prendas superiores. Una enguatada de mangas largas y otro pullover, una camisa encima. Y uno dice, oye, con el calor que hace, ¿tú andas con eso? No, padrino, el problema es que cuando se forma de nuevo, esto es para que no me reconozcan por los tatuajes, la larga, y la corte para ponérmela en la cabeza, para que no me reconozcan las cámaras. O sea, ya en la mentalidad de los jóvenes está el enfrentamiento, que cuando se forme ya ellos están preparados. Entonces, la otra cuestión es que esta conmoción que hay a nivel mundial ha puesto a Cuba, que forma parte del hemisferio occidental, a 90 millas de Estados Unidos, en un lugar desfavorable, porque están defendiendo a Rusia, pero Rusia está lejísimo y está rodeada y se le acabaron los turistas y no tienen espacio aéreo para volar, y eso va a traer indiscutiblemente consecuencias, porque por ejemplo la ciudad de Cárdenas se tiró para la calle de manera alta porque era una ciudad que estaba acostumbrada al turismo. Al no haber turistas estaban pasando hambre, ellos tenían un nivel de vida por encima de otras ciudades, por ejemplo de Matanzas. Sin embargo, se lanzaron a la calle y ustedes vieron las imágenes, que fue de un enfrentamiento físico violento, porque hay un alto nivel de frustración. Yo no creo que eso llegue a tanto, ni a 10, yo no creo que eso llegue a 10 años. Yo creo que eso se va a resolver antes, porque lo importante es que la juventud está, como dicen ellos, bajo derecho. Y ya eso está en la juventud. Ellos no quieren pertenecer a nada. Ellos lo que quieren es hacer cosas. Por eso te digo que no, Pisano, yo creo que no es tanto tiempo el que nos queda. Yo no he perdido la esperanza total. No, yo sé. Porque creo en esa mayoría que hay en Cuba que no recibe dinero de aquí, que son los que verdaderamente pasan hambre y necesidades. Porque tenemos un ejemplo, tú lo viviste mejor que yo, que tú estabas ahí. Cuando se produjo el 11 de septiembre, salvo raras excepciones, El 11 de julio. que yo no conozco ninguna, la gente que recibía dinero aquí, ninguno se lo No salió. le lanzaron los que pasan hambre. Claro.
Entonces, esa es la única esperanza que me queda. Esa es la fuerza motriz. Y ahora, la salida esta, Castro asimiló bien eso que le enseñaron los mexicanos. Si tú dejas salir la gente aquí, estos de aquí te van a mantener allá, y eso es lo que lo están manteniendo. Pero hay un proverbio que dice, creo que latino, que dice, enemigo que se retira a puente de plata. Pero hay gente que no puede retirarse porque no tiene quien le proporcione la retirada. Esa es la fuerza motriz. A esa gente es la que hay que convencer de cómo hay que actuar. Hay dos elementos ahora que yo me atrevo a decir que es importante que lo digamos. Primero, ante todas esas maniobras del régimen de abrir para el éxodo, ¿no? De abrir la olla de presión, inmediatamente ellos tenían un plan B un poco para complacer o acomodar a los que se iban quedando, ya sea apertura, de pronto te dejaban tener un celular, te dejaban comprar las casas, te dejaban entrar a los hoteles. Entonces los que se iban quedando también tenían algo que decir, bueno, yo no me pude ir, pero tengo algo, ya no hay forma de protestar porque me están dando algo. En este momento el régimen no tiene capacidad ni de prometer esperanzas, o sea, no lo tiene. Tiene, por su pésima gestión, claro, el modelo que abraza el socialismo, el estatismo, el totalitarismo, pues su pésima gestión, ahora tiene combustible, pero no tiene carros para abastecer. Dos servicentros en toda la ciudad de La Habana, las filas de colas de un día para otro para echar combustible, plantas enteras paradas, empresas enteras paradas por el combustible, teniendo combustible. Entonces no tienen la capacidad de darle esperanza al que se queda. El que se queda no tiene dinero para salir. El que se queda ya vio, además, que los que se está quedando son los más pobres, pero también los marginales, los que no tienen forma de ganar dinero, porque todo el que tenía algún dinero o capacidad de vender el carro, la moto, la casa, o se fue, o está viendo como dice, porque cuesta 10 o 12 mil dólares salir de Cuba ahora, por donde quiera que te vayas. Entonces, esa es una diferencia. En este momento no tienen las condiciones ni para prometer de que tenga esperanza el que se queda. Hay otra condición, 1.200 presos políticos. O sea, eso desde los años 80, eso no se veía, tantos presos políticos. O sea, cuando la primavera negra fueron 100 y pico. Los que 75. Sí, quedaron 75 fueron 10.000 por ustedes, pero después de su época es la cifra más alta de presos políticos. Entonces eso genera un malestar en todos los familiares y los vecinos, que además ya vieron la reacción, que la reacción no fue profilaxia, vamos a entrar, no, la reacción fue palo, la reacción fue tiro. Entonces ahí hay otro punto, o sea, ya ellos saben, o sea, los que están allá, aunque hayan sido generaciones más jóvenes, pero le vieron la cara monstruo, o sea, ya saben a lo que se van a enfrentar cuando tomen la decisión de salir. Esa es una cosa. Un segundito, solo para terminar. Y hay otro elemento. El otro elemento es las condiciones internacionales que no favorecen al régimen. O sea, va a ser muy difícil aún para un gobierno de los Estados Unidos, que desde su campaña ha dicho restablecer las relaciones, hacerlo en este momento, cuando como mínimo hay una complicidad del régimen con la postura imperial de Rusia. O sea, de hecho, el presidente Biden está yendo ahora a la OTAN en Europa para fijar una postura. Esa postura yo no creo que sea felicitar a los cómplices de lo que está pasando en Europa. Pero sí creo que lo que nos está faltando, o sea, en mi opinión, o hasta donde yo veo, es estructurar algo de cómo vamos a reaccionar nosotros. O sea, el 11 de julio, lo que vimos nosotros en el exilio es muchísima gente protestando, otros yendo a la Casa Blanca a pedir que intervinieran, que ya sabemos que no hay forma de intervenir. Este gobierno o este país no va a intervenir a Cuba, ya eso queda más claro que nunca. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, ¿vamos a quedarnos espectadores o va a haber un plan o varios planes o va a haber algo estructurado para cuando eso pase nosotros reaccionar? O sea, nosotros podemos tener la capacidad de ir a acompañar al que proteste, nosotros tenemos la capacidad de participar también de eso que pase, no lo sé, ojalá podamos, pero yo sí creo que eso está faltando. Muchas veces nosotros nos sentamos o estamos viendo, apoyamos y tal, pero entre nosotros también, yo creo que merece que se haga algo, poniendo un poco la diferencia de que empiece más allá o más acá, pero pensando que ese estallido social está ahí
y va a pasar porque no ha cambiado nada. O sea, no hay nada mejor después del 11 de julio. O sea, Cuba no está mejor después del 11 de julio, está peor que después del 11 de julio. Entonces, ¿por qué si las condiciones incluso son peores? ¿Por qué no pensar que va a haber otro estallido? Ahora tienen el miedo, pero el miedo pasa. Estamos leyendo unas cartas de un niño preso que dijo, yo me siento libre, aunque esté preso. Los que están presos son ellos. O sea, ya estamos viendo un movimiento de plantados. Hay unos jóvenes ahora que están diciendo son plantados, se tatuaron 11 de julio y están ahí en la calle y no cogen reeducación y no se ponen uniforme, tal como lo hicieron ustedes. Entonces, eso que está pasando ahora y que eso se va a traducir a un próximo estallido, yo pienso que una pregunta que también debiéramos hacer nosotros es ¿qué vamos a hacer nosotros en ese momento? ¿Qué plan tenemos para cuando nos enteremos que está pasando eso en Cuba? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Yo cogí lancha, compré armas, me fui para la Casa Blanca. ¿Qué pasó? Nada. Y tengo notas de voz, y siempre lo digo porque además me compromete, de gente en Cuba que me lo dijeron, Milanés, ya nosotros salimos, cuando llegan ustedes? O sea, ellos esperaban que nosotros fuéramos. ¿Es real que podemos ir? ¿No es real? ¿Hay que asumir ciertos riesgos? ¿Se puede organizar algo? No sé. O sea, yo pienso que eso también es parte de esta visita porque el Coco va a regresar. Entonces, si él va a tener la valentía de regresar y va a tener la fuerza de que si le dicen que no puede regresar, él va a hacer que lo dejen regresar, bueno, yo pienso que sería bueno también que en todas estas visitas pensemos en cómo estructurar algo así. Era eso que yo quería decir. Sí, no, yo quería hablar sobre eso mismo. Porque estaban diciendo que hay un poco de desesperación, que no creen que van a ser 10 años, pero usted que está en Cuba, ¿cómo ve la situación? ¿Hay más miedo que desesperación? Porque lo que estaba diciendo quizás es verdad. Desde aquí lo que se ve es un poco de silencio. Se ve que el 11 de julio se tiraron para la calle, que todos estaban desesperados, pero queremos saber en este momento cómo usted ve la situación. Porque el gobierno metió a muchos de esos jóvenes que no son disidentes como usted presos y les puso penas desproporcionadas con respecto a lo que habían hecho, y muchos de ellos no son disidentes, entonces puede que tengan miedo. Hay más miedo que desesperación en el pueblo, en esa juventud que está desesperada. ¿Cómo usted ve la situación en Cuba? No, yo por esa parte soy optimista, y solamente le estoy diciendo que hay un incremento de la guerrilla urbana. Cada día hay más incendios. No casualmente hay alrededor de 4 unidades que se han quemado de generación de electricidad, casas de cultura, casas de tabaco, carros de dirigentes. O sea, lo que la guerrilla urbana se está estructurando ahora, supongo yo, de mano en mano, primo a primo, pero la rebeldía está ahí. Los jóvenes que están haciendo eso ya no hablan por las redes ni critican, están haciendo. Y pienso que ya la próxima rebelión, ya los jóvenes no van a ser tan ingenuos de salir con la cara descubierta. El gobierno no tiene capacidad de encarcelamiento. Para ponerle un ejemplo, el teniente coronel José Luis Ribalta, que es jefe de institución penal de la provincia de Vega Clara, reconoció, diríamos que el día 18, que habían sido detenidos, arrestados 7.000 y tantos ciudadanos en la provincia de Villa Clara nada más, y sin embargo han procesado a 80, porque ellos no pueden meter a 7.000 gente presos. Entonces, si en Villa Clara salieron 7.000, ¿cuántos salieron en La Habana? ¿Cuántos arrestaron en La Habana? ¿Cuántos arrestaron en Camagüey? ¿Cuántos arrestaron en Santiago? ¿En Guantánamo? O sea, ellos saben que no tienen capacidad de encarcelamiento porque, por ejemplo, cuando los presos políticos fueron 10.000 en Cuba, trataron de cerrarlos en un solo lugar y al final tuvieron que dispersar ese lugar porque no podían. Porque hubo un momento que los presos políticos no aceptaban nada y se les enfrentaban constantemente, hubo que cerrar el vino y dispersarlos entre los presos comunes.
pero que en cada destacamento de cualquier prisión de Cuba haya un preso político, eso es un problema para ellos. Así que si hay 10 o si hay 12 es un problema para ellos. O sea, no hay capacidad de encarcelamiento para tanta gente. O sea, ellos pueden coger la escuela, pueden coger, pero el costo político, porque hay otra cosa, cuando tú encarcelan a una persona, toda la familia se pone en función del preso. Y hace opiniones en función del preso, de los maltratos que recibe, las amenazas que recibe, ya se engancha con el exilio, no con la diáspora, con el exilio. Entonces, todo esto está trayendo como consecuencia una situación de ingobernabilidad que ellos no la reconocen públicamente, pero hay una ingobernabilidad, porque si un inspector va a cumplir sus funciones con un cuentapropista y 15 mujeres que tienen a los hijos pasando hambre le ganan al inspector, pero un descarado, fulano roba esto, tiene una casa así, refiriéndose a los altos dirigentes, y el hijo de fulano salió en un avión ejecutivo para París y está jugando póker allá en París. Le están diciendo eso porque las redes sociales lo están demostrando con videos y con fotografías. Y vienen los miembros de la policía y se incorporan 30 gente no a protestar cuando viene la policía. Y ellos se tienen que retirar para evitar la chispa. Eso se llama ingobernabilidad. Y eso está pasando. Eso está pasando en todas las ciudades de Cuba. Porque la gente se cansó. Y lo bueno de esto es que eso no lo está haciendo la oposición, eso lo está haciendo la ciudadanía. Eso, yo creo que ese es el mayor logro porque la gotica es la que ha hecho que la ciudadanía está protestando y va a seguir protestando, porque como estaba diciendo Melanie, no se ha resuelto nada por lo que la gente salieron a la calle. Al contrario, se ha empeorado. Hay 3 servicentros que están despachando ahora mismo. Hay 3 servicentros que están despachando gasolina en Cuba. Y de eso hay uno que es para los pinchos, para los dirigentes. Hay 2 para la ciudadanía. Y las colas son de días. Entonces, gente, por ejemplo, que son negociantes, que son taxistas, que antes no hablaban, ahora están diciendo que no tienen cómo sobrevivir. Entonces, en la medida que la situación económica vaya empeorando, va a haber más oposición y más opositores, aunque no pertenezcan a un partido. Esa es la visión que tenemos. Sí. Bueno, Manuel Milanés respondió parte de manera anticipada de lo que yo quería preguntar, y creo que es una preocupación de cualquier cubano que anhele la libertad. Hemos notado que después del 11 de julio la represión se ha agudizado definitivamente, pero además que en el exilio muchas veces se habla que no se quiere como un líder o algo así. Independientemente, todas las revoluciones necesitan de personas principales que transmitan ciertas cosas y ciertos valores. Por ejemplo, en el mismo caso de Coco, que lleva años de lucha y se ha ganado un respeto, una admiración internacional por su trabajo. No tiene que ser líder, simplemente se ha convertido de manera tal por la circunstancia que ha vivido. Hemos notado que los principales figuras que en un momento determinado, antes del 11 de julio y poco después del 11 de julio, están encarcelados. Estamos hablando de Miguel, estamos hablando del personal del movimiento San Isidro. Y mi pregunta sería la siguiente: han pasado por Europa, han estado acá en los Estados Unidos y tal vez en algunos otros países latinoamericanos o que de alguna manera pueden influir en Cuba. ¿Sienten ustedes realmente que hay políticos, gobiernos, que realmente se estén comprometiendo en hacer o gestionar algo para que esas personas estén fuera de la cárcel, o
o solamente todo se ha quedado en simple politiquería, o realmente notan que se está formando una estrategia para sacar a esos compatriotas cubanos que están presos políticamente. O sea, indiscutiblemente que hay líderes dentro de la prisión, el caso de Daniel Ferrer, el caso de Félix Navarro, el caso de su hija Sailí Navarro, José Díaz Silva, que era la persona más activa que había en La Habana, desde el punto de vista político, están presos, otros más, puede ser que me hayan olvidado de algunos, pero esas personas y los jóvenes que están siendo condenados o han sido ya condenados después de la rebelión popular del 11 de julio, son rehenes, son cartas de cambio. Eso históricamente siempre el gobierno cubano tiránico lo ha utilizado, de que para ponerme en buena con Europa o ponerme en buena con Estados Unidos, voy a soltar, puede soltar a Luis Manuel, puede soltar a Otero Alcántara, puede soltar a Michael Osorbo, pero siempre lo están utilizando como carta de cambio. Siempre lo han hecho así. El presidente tal te va a visitar si me sueltas 10 pesos. El primer ministro te va a visitar si me sueltas 15 pesos. El Papa te va a visitar si me sueltas 600 pesos. Siempre ha sido así históricamente. O sea, aquí la situación está en la firmeza que mantienen esos líderes que dicen que no se van de Cuba. Porque ese es un poco el hecho de encarcelarlos y que ellos digan cuando salgan, no me voy de Cuba, y sigo mi batalla y voy a reorganizar mi organización aunque me la hayan desbaratado. Esa es la batalla a ganar. Pero cada día la visión que tenemos es que, por ejemplo, Europa, que siempre le ha tirado la toalla al régimen totalitario, los demócratas, que siempre le han tirado la toalla al régimen totalitario, están en una situación coyuntural que se sienten bajo ataque. Y cuando tú te sientes bajo ataque, tú le dices a todo el mundo, en la cerca no se puede estar. O estás conmigo o con mi enemigo. En esa coyuntura difícil se encuentra este gobierno de Castro. Esa es la coyuntura que nosotros como cubanos debemos aprovechar. Una pregunta, más bien voy a decir con relación a lo que ustedes han dicho. Yo creo que una de las situaciones fundamentales que hay en estos momentos, por una cuestión biológica, es que Raúl Castro fallezca, como usted dijo ahorita, que es el que está intercediendo para que se mantenga el equilibrio. Al desaparecer él, es la esperanza que yo tengo. No me queda tiempo para verlo, pero bueno, por lo menos confío en el Señor, única y exclusiva. Y con relación a lo que decía Manuel ahorita, yo creo que como no se ha resuelto nada, estas aperturas de la olla de presión, como se dice, da ciertas posibilidades, pero eso no quiere decir que haya, principalmente los jóvenes que son, usted estaba diciendo, los que hacen las cosas. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar, porque yo las utilicé en mi tiempo, que no sé, que hoy si se pudieran utilizar eran magníficas, para que llegue eso no es fácil. Pero sí creo que lo fundamental en esto, lo más determinante es el fallecimiento de la figura con eso ya se resolvía un gran por ciento, porque en Cuba no va a poderse controlar la situación con más nadie. Sí,
No, bueno, yo voy a dar dos elementos de la pregunta de él y de lo que usted dice. Primero, sobre lo que él nos comentaba. Señores, los países van a actuar en defensa de sus intereses. O sea, Europa está defendiendo a Europa. O sea, nosotros estuvimos hablando con varios parlamentarios de los principales grupos y todos están preocupados por los presos políticos. Y a todo el mundo le duele. Pero el problema de Europa ahora es la guerra de Ucrania, no los presos políticos de Cuba. Esa es una realidad. Ellos tienen problemas en su casa. Y nosotros podemos aprovechar la coyuntura de que porque la postura del régimen a favor del Kremlin afecta a los intereses de Europa, Europa le haga saber a Cuba que va a tener consecuencias, pero porque le afectó los intereses a Europa, no por los presos políticos. O sea, nosotros también debemos ser conscientes que el problema de Cuba es de los cubanos. El problema de Cuba es de los cubanos y lo tenemos que resolver los cubanos. Que a los Estados Unidos ahora se le haga más difícil, a los Estados Unidos no, que a la Casa Blanca, que a la administración Biden se le haga más difícil mejorar las relaciones con el régimen por la coyuntura actual, lo podemos aprovechar, sí, pero eso es por los intereses de los Estados Unidos, no por los intereses de que los Estados Unidos quieran que los presos políticos estén libres. No. Los americanos piensan en los Estados Unidos, los europeos piensan en Europa y nosotros tenemos que pensar en nosotros, respetando la ley de los Estados Unidos y agradeciendo a todo el que nos ayude. Pero tenemos que nosotros tener la alternativa, no constantemente esperar de que qué va a pasar cuando alguien haga o qué va a pasar cuando este país nos ayude o cuando Europa quite el acuerdo. Bueno, eso por un lado, por lo que tú decías. Yo, al menos en mi visión, vi a todo el mundo preocupado por los presos políticos, vi a todo el mundo que puede colaborar a que ellos salgan, vi a todo el mundo preguntando qué podían hacer porque a ellos les vaya mejor. La presidenta del Europarlamento, o sea, nosotros llegamos, encabezada por el Coco, la delegación fue a nivel de la presidenta del Europarlamento y ella estuvo 45 minutos y hizo propuestas y preguntas concretas para ver cómo podía apoyar. Pero cómo podía apoyar a Cuba es una cosa, pero su prioridad es Europa. Y nosotros vamos detrás de la prioridad de cada país. Por lo cual yo creo que nosotros lo que tenemos que creer es la prioridad de nosotros. Y ahí voy entonces a lo que usted decía. Si bien hay un elemento diferente a las veces anteriores, que es que hoy hay un régimen fracturado en grupos y que ese grupo, o esos tres grupos, lo que lleva el balance es la figura del dinosaurio de Raúl Castro, sí, pero ellos saben que son delincuentes todos y en algún momento, si tienen que matar a alguien, meter preso a alguien y fusionarse los tres grupos, lo van a hacer. O sea, yo creo que también sería ingenuo esperar a ver qué pasa o depositar toda la esperanza en que entre ellos se van a matar. Pueden matarse entre ellos, pueden entregar a uno de ellos, pero también pueden fusionarse y se pueden quedar, porque tienen dos problemas. El primero, que tienen todo el poder, ya nacieron en el poder porque una cuarta generación. Los que están mandando en Cuba ejecutivamente no fueron los que lucharon en la sierra. Ya esos nacieron príncipes, o sea, son de la jerarquía. O sea, ellos saben que no tienen vida si no están en Cuba, porque van a vivir huyendo toda su vida. No es que tiene 90 años que sabe que se esconde o trata de morir en su cama. No, los que tienen 40, 30, 50, 20, esos no quieren huir por el mundo entero. Además, un mundo globalizado que con un teléfono se descubre. Esos van a pelear hasta que los saquemos de ahí, porque ellos lo saben y nacieron. Ellos entienden que Cuba es de ellos. Así de sencillo, porque es una familia, una monarquía. Entonces, por un lado es eso, pero por otro lado también tienen todo el dinero del mundo, no saben otra cosa que robar, y ese dinero se basa en el poder que tienen en Cuba. Yo no creo que vaya a ser tan sencillo como que entre ellos se fajen y uno de ellos diga, vengan, valga la democracia porque ya yo le gané a los otros dos. No, porque son tres grupos, están fracturados, pero son tres grupos de delincuentes. Entonces, lo que va a generar la presión de que entre ellos se fajen y entreguen a los que tengan las manos manchadas
y se queden de alguna forma a ver cómo negocian su libertad o menos condena. Los que no la tengan es la presión que generemos nosotros. Es que Cuba esté cerrada, es que Cuba no pueda entrar nadie, no pueda salir nadie, y que tenga una presión social tan grande que ellos sepan que la única salida es pactar su salida del poder. Entonces, ahí es donde yo lo que quiero es acotar siempre que lo ideal sería, o de hecho es uno de los objetivos de esta visita del Coco, es ver qué se estructura para si pasa este nuevo estallido social, o incluso qué se estructura para generar la presión para que salgan los presos políticos, pero no con una amnistía, no con una ley dentro del régimen, no cohabitando con el régimen, sino por lo que ellos lucharon, porque ellos están presos porque quieren ser libres. Ellos no están presos porque quieren salir y volver a que lo vuelvan a meter preso. O ellos no están presos porque lo quieran sacar y que lo manden para otro país, en otra cultura que ellos no quieren vivir. Ellos están presos porque quieren ser libres en Cuba. Entonces, siendo coherentes con ellos mismos, que están poniendo el cuerpo, yo creo que lo ideal sería que nosotros lográramos estructurar algo de que genere la presión para que ellos salgan y también estar preparados para cuando haya un estallido social nosotros participar efectivamente, no solo apoyando mediáticamente y tal. O sea, eso era lo que usted dijo. Ahí quisiera agotar que, o sea, no es toda la oposición, no hay una clara diferenciación dentro de la oposición entre los que quieren llegar a un acuerdo con el gobierno, con el de gobierno, con la Junta Militar, haciéndole reformas a la Constitución de 2019, y hay otro grupo donde me incluyo que queremos restituir la Constitución del 40, y a partir de la Constitución del 40, o sea, hay un derrocamiento porque hay una rebelión popular, las Fuerzas Armadas dicen que no van a tirar, y lo primero que hay que hacer es restituir la Constitución del 40. Vamos a restituir la Constitución del 40 y a partir de ahí vamos a hacer una asamblea constituyente, vamos a hacer un gobierno provisional, vamos a hacer lo que quieran, pero debemos ir de la ley que fue violada a la ley que debe ser restaurada. Y la otra cuestión es que creemos que no debe haber una salida espuria. No podemos aspirar a hacer una salida rusa, no podemos aspirar a una salida birmana, no podemos aspirar a hacer una salida egipcia, porque precisamente si el mundo ahora mismo está en peligro es porque no se terminó la democracia en Rusia. Y dejar a un dictador o hacerle juego a un dictador es poner en peligro la democracia y el mundo, porque miren las consecuencias ahora. Entonces es importante que entendamos que bajo ningún concepto, por lo menos habemos un grupo de opositores que no vamos a aceptar ninguna salida que sea una transición falsa. O sea, la transición tiene que ser auténtica, el voto hay que ponerlo en manos del soberano, hay que restituir la Constitución del 40 provisionalmente, por supuesto, hasta que se haga otra y se adecue, pero no podemos bajo ningún concepto darle impunidad a los que reprimen, a los que han robado. Eso es fundamental. Eso nos puede costar la vida, ya le costó la vida a Osvaldo Payá, puede ser que nos cueste la vida a nosotros, pero tenemos, en mi experiencia personal, en lo que he leído, las negociaciones con los comunistas siempre deben ser bien claras, porque siempre tienden a engañar, siempre tienden a manipular. Por eso es fundamental que en esta etapa tan crítica
de la historia de Cuba las cosas queden de manera muy transparente. No puede haber negociación por debajo de la mesa, ni me estoy reuniendo y no lo estoy informando, no. Cualquier negociación, por ejemplo, que le llamen al Fanto, el Fanto va a informar de lo que está pasando. Para que la gente sepa y la gente diga, no, pero pídele esto, pídele lo otro, pide aquello, pídele lo otro. Yo creo que el principal objetivo, y se lo he dicho a varios altos oficiales de la seguridad del Estado, el principal objetivo, el principal paso que ellos tienen que dar es la liberación incondicional y sin destierro de todos los presos. Todas las transiciones verdaderas han comenzado con eso. Mientras ellos no den ese paso, no hay nada que conversar. Es la opinión del Consejo Nacional e Internacional del Estado. Yo quiero hablar algo, Coco. Con respecto a lo que ustedes han expuesto aquí, uno, yo pienso que más allá de lo que ha surgido espontáneamente dentro del pueblo de Cuba, de la sociedad civil, es un momento muy oportuno para que la oposición se una a nivel nacional, más allá de cualquier movimiento, cualquier partido, y que haga un trabajo cívico con esa misma familia de los presos, que son más de 1000, y así sucesivamente lo hagan dentro de la población. En cuanto al problema de esos sucesos espontáneos que están sucediendo, de que si quemaron una termoeléctrica o hicieron cualquier tipo de acción de ese tipo, esto más bien sirve como para concientizar a otras personas a que haya un despertar como un medio de protesta ante la tiranía castrista. Pero hay un problema en ello. Al régimen de Castro no le perjudica en lo absoluto a ellos que hagan ese tipo de actividades, porque esto no es un país capitalista donde están los empresarios que le queman, entonces tienen que exigirle al gobierno porque ellos pagan con sus impuestos al gobierno y son los que mantienen a ese gobierno. Castro se mantiene a través del tráfico de droga internacional, se mantiene a través del tráfico humano, que están vendiendo entre $3.500 y $5.000 la salida de las personas que quedan como rehenes del sistema porque está secuestrada su familia en Cuba y tiene que seguirlo manteniendo. Tienen a Gaesa y tienen un grupo naviero aquí en el Caribe a través de López Calleja, que es Santiago quien lo tiene, el hermano de Luis López Calleja, con banderas panameñas y mexicanas, lavado de dinero. O sea que ellos tienen muchos recursos que no tienen que ver, e incluso como si el pueblo de Cuba no trabaja y como si se muere de hambre. ¿Me entiendes? Entonces yo sí creo que es importante la labor que puede hacer la oposición, por el conocimiento que tienen, y cívicamente formar ese pueblo, y cuando llegue la hora final, bueno, pues apoyar al pueblo allí, de frente en las calles, pero tienen que concientizarse que con retorno a la casa no se va a resolver el problema tampoco. Para sentar a conversar al régimen de Castro, cuando ellos han demostrado querer conversar con nadie, conversan con los norteamericanos porque tienen algo que ofrecer, con Europa porque tienen algo que ofrecer, pero la oposición, hasta que no esté consolidada, que haya una equidad de fuerza, una correlación de fuerza, eso no va a suceder. Yo creo que a veces hay quien dice no, porque por falta de experiencia, no, pues no al diálogo. En todos los eventos políticos internacionales ha habido que dialogar. Porque incluso España, ahora yo te voy a dialogar contigo, a ver cuándo te va, cómo te va, o qué solución va a haber para ti. ¿Me entiendes? No es que tú vas a seguir gobernando. Porque cuando Cuba en el 1902, que se sentó Estados Unidos con España en París, que incluso se excluyó al ejército mambí y se excluyó al pueblo de Cuba en ese tratado, la desgracia se ha prolongado hasta hoy, porque un voluntario español se quedó en Cuba viviendo como hacendado, y mira dónde nacieron esos dos Satanás, son hijos de Satanás, legión de Satanás, Fidel y Raúl Castro. Entonces, por eso, a veces decimos es un problema de los cubanos, pero ha habido muchos intereses, como ustedes mismos han dicho aquí, foráneos, que han influido sobre los destinos de Cuba. Y si no nos ponemos fuertes, por eso tenemos que consolidarnos también aquí, como exilio, como lo hizo Mascanosa en años anteriores, en décadas pasadas, para tener un factor de respuesta dentro de la comunidad norteamericana. Y esto no es dinero, esto se trata también del voto, para poder exigir. Ahorita ella dijo algo aquí muy importante, y discúlpame porque no sé tu nombre, del problema de que espontáneamente aquí en Tampa salieron miles de cubanos a raíz de lo que sucedió el 11 de julio en Cuba. Mira, esto es una institución que es Cuba en el exilio. Y aquí vemos un grupo de personas mayores, la mayoría,
Y por ciertos factores, pues aquí muchas veces, mira, hay algunos jóvenes, pero aquí pudiera estar toda esa juventud. Entonces, sin darnos cuenta, más allá de nuestro legado personal, no hemos trabajado en función de hacer crecer a la Casa Cuba como institución, como Cuba en el exilio. Aquí es para que cuando las personas vengan no tengan donde sentarse. ¿Me entiendes? Eso no es de ahora. Pues aquí anteriormente habían personas, pero personas que provenían de Cuba republicana, que venían con otra conciencia cívica, se han muerto la mayoría, y con años anteriores no se hizo un trabajo adecuado para que esa juventud viniera aquí. Si tú eres patriota, tú tienes que trabajar por la patria. Si tú eres patriota, tienes que trabajar por la Casa Cuba, que es la institución. Si tú boicoteas la Casa Cuba o si tú boicoteas la nación, sencillamente no podemos crecer. ¿Me entiendes? Esto no es la historia personal mía ni la historia personal de nadie, porque Cuba está por encima de nosotros. Como dijo el apóstol de Cuba, es ara y no puede estar. Y estamos para servirle a Cuba, no para servirnos de ella. Esos son factores importantes. Y yo, a usted, que es mi hermano y mi amigo de Cuba, de la oposición y de prisión, le pido de favor que considere esto y que traten de aunar esos esfuerzos dentro de Cuba, porque el causal para que continúe la rebelión del pueblo de Cuba está establecido en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los pueblos no deben ser sometidos por tiranías, para que el hombre no se vea compelido a la rebelión. Y por eso es muy importante esa labor interna y externa. Pero lamentablemente, como lo digo, tenemos muchos factores en contra nuestra, aunque sea un problema de Cuba, porque no fue en 1902, fue en Playa Girón, los cuerpos comandos que entraban a Cuba, que estuvieron muchos presos conmigo, entregados en bandeja de plata, dejaban a uno vivo, 30 años de prisión, para que hicieran el cuento y desalentar ese tipo de actividades, y los otros fusilados. Y eso es muy duro. Usted era un hombre que con todo el amor del mundo fue a entregar, a ofrendar todo lo que tenía, su vida a Cuba, y que los que dicen ser nuestros aliados nos hayan traicionado hasta el día de hoy. Hay que ser real, porque aquí se habla de los demócratas, pero Donald Trump, estando en el poder, que yo voté por Donald Trump, dijo que las sanciones impuestas a Cuba era por apoyar la dictadura de Venezuela, cuando los Castro han sido el eje del mal en América, en África y donde quiera que ellos se han extendido. Tenemos que ser consecuentes con la verdad. No es un problema de partidismo, es un problema de una élite que gobierna, que son los intereses que mueven el mundo. Y si somos cubanos, vamos a hablar como cubanos entonces. ¿Me entiendes? Porque yo estoy dispuesto, yo digo que la libertad hay un precio que pagar por ello, pero no podemos ser tontos útiles tampoco y caer constantemente a ser víctimas y víctimas y víctimas. Todos mis tíos murieron abrazando la libertad en el tiempo y la distancia. Todos lucharon contra Fidel hasta la última consecuencia. Eso Guillermo Fariña lo sabe porque es mi provincia. Y entonces hoy yo me remito a la historia y digo, hemos sido traicionados toda la vida, estamos maniatados como pueblo, caballero. Entonces por eso es muy difícil poder concatenar un plan de trabajo adecuado, porque no es que nos tenemos que cuidar de la seguridad del Estado de Cuba, eso a mí no me preocupa, son los cuerpos de inteligencia externos, por los intereses. No es que sean comunistas ni procastristas, ¿me entiendes? Y eso es todo lo que yo quería decir y muchas gracias por darme la oportunidad. Ahí hay tres cosas de lo que tú dijiste que a mí me gustaría darte mi opinión. Mira, primero, con el tema de que siempre se han ventilado los temas de Cuba en la historia por potencias extranjeras. O sea, el hecho de que desarmaran al ejército mambí no es que, no, la guerra hispano-cubano-americana, no. Para los Estados Unidos le quitó Cuba a España y ayudó a que los cubanos entendieran lo que era una república, por eso se mantuvo ocupada y por eso hizo una constitución con una enmienda que le daba beneficios adicionales, con un embajador que había que preguntarle lo que había que hacer para mandar en Cuba. Entonces después en los años 30, cuando entendió que Cuba podía seguir solo, sacó a los marinos. Entonces eso es un problema. O sea, Cuba, después que teníamos a Cuba libre por la sangre de los mambises, llegaron y dijeron que fueron ellos los que liberaron, los que le quitaron a Cuba a España. O sea que Cuba fue de Estados Unidos. Eso es lo que, así como piensa el americano, no es que piense que fue a ayudarnos a liberarnos de España. Eso es lo que nos dicen a nosotros para que nosotros nos confundamos. No, el americano piensa que le quitó Cuba a España y después nos las dio porque son buenos. Después que nos matamos 30 años. Ok, eso es lo primero que tenemos que saber, porque tenemos que saber que estamos luchando con intereses y que Cuba es la frutica que está ahí y que la quiere comer todo el mundo, menos nosotros si no pensamos como nacionalistas, porque esto es nacionalismo, esto es defender mi país.
Y sí, en un mundo globalizado y sin atacar a nadie, pero mis intereses como país van primero. Porque si no, ¿quién va a pensar en ti? Si yo no pienso en mí, en mi familia, nadie lo va a hacer. Entonces eso es lo primero. Segundo, con lo del diálogo. El tema con el diálogo, al menos en mi persona, es que ya es un término secuestrado por el régimen para disfrazar un cambio que sí cohabite con ellos. Entonces, ¿por qué? Y además me molesta grandemente, y se lo he dicho en persona, ¿por qué si es un término que incluso en los últimos años se defiende por intelectuales, por escritores, por curadores de arte, por artistas? Bueno, pero ¿por qué no buscar un sinónimo a la palabra diálogo? Llámenle encuentro. Se hizo en Puerto Rico Encuentro Nacional Cubano. Es que queremos inventar lo que se inventó hace años y no queremos respetar lo que se lleva años haciendo. Entonces, ese es mi tema. Mi tema es que detrás de todo esto sí hay muchos intereses que se están disfrazando para ver cómo lo termina. Entonces, eso es lo segundo, que es con la palabra diálogo, ¿verdad? Es lo segundo que estabas hablando. Y lo tercero, que cuando hablaste de la unión dentro de Cuba, ¿verdad? Y la unión en la oposición, yo pienso que ya se van viendo dos grupos al menos, con diferencia pero con intereses comunes. El grupo que entiende que del lobo un pelo y que por un tema de abrazar una vía ultra pacifista y que hasta diciendo algo fuerte ofendemos, pues entonces vámonos por la vía de lo que el régimen permite que se haga y por ahí vamos a ir implementando cosas que poco a poco lo vamos a ir sacando. Ese es un grupo, ¿verdad? A ese nosotros lo llamamos los reformistas. Ellos quieren ir reformando. Bueno, es legítimo, es la vía que encontraron o que ellos defienden. Pero hay otro grupo que es un grupo frontal, que no cohabita, pero además, ¿por qué? Porque ahí están los ejemplos. Todos los intentos de reforma han terminado en muerte, cárcel y más represión. Porque el régimen, como corrige, es reprimiendo más y controlando más. Entonces, ya tenemos evidencia empírica de la historia. ¿Por qué seguir haciendo lo mismo? Que lo que hace es mantener al régimen. Bueno, pues hay un giro a una actitud más frontal, que no cohabita con el régimen, que restablece la Constitución por la que peleó todo el mundo. Porque en el exilio está gente que pelearon junto a Fidel, pero por defender la Constitución, porque ese mentiroso prometió restituirla. Pero en el exilio hay personas que lucharon contra Fidel desde Batista, pero también por defender la Constitución, porque Batista había hecho elecciones y había un presidente para entrar. Lo que hizo Fidel fue engañar a todo el mundo. Entonces, el que no reconozca la Constitución del 40 sencillamente no está reconociendo ni al exilio histórico. ¿Okay? Porque la pelea comenzó por restituir, por el derecho a votar y por no al golpe de Estado. Al menos la pelea contra Batista comenzó así. Entonces, si ellos lo hicieron todo y se han mantenido así, ¿por qué no regresar a la ley? ¿Por qué no regresar a la Constitución? Que además la misma Constitución ya prevé cómo establecer toda la democratización, porque tiene todas las instituciones para hacerlo, colegio de abogados, o sea, la separación de poderes, tiene todo, y está ahí, y no lo hicimos nosotros, y se votó en democracia, y estaban todas las fuerzas políticas, incluso con muchísima influencia de la izquierda, por si alguien piensa en diferencia ideológica. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, que no hay nada que hablar, y eso ataco directamente a la palabra diálogo. ¿Diálogo de qué y con quién? Si lo que invita al diálogo es la fuerza invita al diálogo y el diálogo a la concesión. Si no tenemos fuerza, si no hay voluntad política del régimen para sentarse a hablar, ¿de qué vamos a hablar? ¿De cómo nos aprieta más? ¿De cómo nos da más golpe? ¿De cómo se legitimiza internacionalmente? Porque crea una comisión, aquí estamos con la oposición sentada con nosotros, pero ¿qué nos diste para decirnos que tienes una voluntad política de hacer un cambio? ¿Cuál es lo primero? Ya todo el mundo lo sabe, es que esto debiera ser el Padre Nuestro nosotros, libertad incondicional para todos los presos políticos, desmantelamiento de todos los órganos represivos. Cuando ellos liberen a todos los presos, no escarcelación, libertad, sin condiciones. Cuando los liberen, cuando quiten el G2, el CDR, el FMC y todo lo que da palo, entonces nosotros veremos, porque ahí viene libertad de expresión y de reunión, ¿verdad? Legalización de los partidos políticos,
y un llamado a elecciones libres, pluripartidistas y supervisados por los organismos internacionales. Eso no se me ocurrió a mí, eso está en la ley Herberto, eso está en la posición común de España de los años 90, es que estamos inventando el agua tibia. Si ellos no dan un paso real de que tienen intención política de seguir ese camino, ¿con quién se va a hablar? Es que son ellos los que no hablan, no nosotros, estamos gritando en un muro. Eso yo quería decírtelo porque hay la voluntad de la unión. De hecho, toda esta represión está haciendo que se unan los grupos, pero definitivamente en algún momento el grupo de los reformistas con los frontales que quieren una transición que no cohabite, porque si el mundo hoy está en guerra es porque en Rusia se hizo una transición cohabitando. Putin era de la KGB. No, pero mucho antes. Y los oligarcas eran todos comunistas. Entonces, si eso se hizo así, fue porque en ese momento no se hizo como nosotros pretendemos que se haga ahora. Si se hace como se hizo en Rusia, pues nos veremos en 20 o 30 años en otra guerra o en más dictadura, porque es lo que estamos viendo ahora. Ya, dijiste algo muy importante, hiciste alusión a la Constitución de 1940. Yo lo único que difiero que Batista era un dictador por un golpe de Estado. Haya habido muerto, no haya habido muerto, haya sucedido lo que sucedido. Pero bueno, ese tema te lo voy a dar ahí. Yo voy a algo más importante. Mira la importancia que tuvo las inquietudes de la juventud de aquel entonces, la conciencia cívica que surgió debido a ello la Constitución de 1940, ¿verdad? Y marchó 12 años el país regido por esa Constitución. Y en 1946, Guy Pérez Cisneros, representante de Cuba en el exterior, fue a las Naciones Unidas y llevó un borrador que fue donde quedó plasmado parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus 30 artículos. Que el padre Roncalli tuvo una gran participación en esto y René Cassin, que fue quien la escribió, ¿verdad? Y entonces eso te demuestra a ti que a pesar de ello la República marchaba, ¿entiendes? Y te voy a hacer una aclaración última, que te dije que no te iba a hablar de eso, pero te voy a decir, porque yo soy hijo, mi papá fue militar del Ejército Batista, todos mis tíos por parte de madre y por parte de padre lo fueron. Yo a mi padre y a mis tíos los amo, eran personas maravillosas, eran gente buenísima, pero no se puede justificar las cosas. Batista dio un golpe de Estado. Exacto. Entonces, aunque haya hecho elecciones que son muy dudosas, porque tú me puedes decir, vas a salir reelecto tú de nuevo después de un golpe de Estado. No, pero yo no me quiero remontar a esa época, porque sería justificar todo lo que Castro ha hecho de ahí para acá, ¿me entiendes? E incluso yo públicamente eso nunca lo debato por eso. Pero ya eso serían otros temas que no vienen aquí al caso, porque ya eso es pasado. Y al que tenemos, que es más que una dictadura y más que una tiranía, dijo Martí, del tirano y eso y demás, es un sistema totalitario. Y por ello estamos en el total derecho también de nosotros usar cualquier método de lucha contra ese sistema. Exacto. Es lo que yo pienso. Es importante, y ahora le doy la palabra, es importante, para no decir nombre, para no calentarle, pero sí, no, pero es importante. No, porque si la gente no está presente, no. ¿Me entiendes? Hubo una persona, dirigente dentro de Cuba, después en el exterior, que tildó a José Pepe Pino, a Pedro Peñaranda y a Guillermo Toledo de ser terroristas porque habían ejercido la violencia contra el comunismo en distintos lugares. Y bueno, Antunes, Leticia Ramos Herrería, le dimos la respuesta que corresponde. Pero es importante que en la visión del Consejo Nacional del FANTO y del Consejo Internacional del FANTO, nosotros consideramos que la guerra contra el comunismo en Cuba es una guerra híbrida, donde vale todo. Nosotros asumimos la parte no violenta, pero no rechazamos a los hermanos que hagan la parte violenta. Porque lo recibimos en prisión. A Miguel Díaz Bauzá, por ejemplo, estuvo con nosotros en prisión y fue en un tiro de infiltración. Ahí está muriéndose en las prisiones cubanas. O sea, yo no tengo por qué rechazar a nadie porque haya ejercido la violencia política. A mí no me gusta usar el término terrorismo porque mi papá y mi tío pusieron bombas por el 26 de julio para Fidel Castro.
sea, el término violencia política, habría que acusar entonces a los mamisos de violencia política, que son los independentistas de Cuba. O sea, eso es una manipulación. Nosotros estamos en guerra contra el comunismo y René Montes de Oca, por poner un ejemplo, que viene de una familia batistiana y yo que vengo de una familia antibaticiana, entendimos en prisión y antes de caer que éramos, los dos teníamos un solo enemigo, que es el comunismo. Claro. Eso es lo que nos tiene que unir. A nosotros no nos tiene que interesar nada más. Y es un error criticar a alguien que ejerza la violencia contra el castrismo. Como es un error de los que ejercen la violencia, criticar a los que no la ejercemos. Eso es correcto. Tenemos que ser uno de los dedos. Hay presión diplomática, hay violencia política, hay no violencia política, hay presión económica y toda la mano se aprieta. Contra el comunismo que está en el medio, ese es el que tenemos que tratar de asfixiar. Nosotros queremos dejar bien claro eso, porque para mí es un orgullo ser amigo de Pisano, que en su momento ejerció la violencia. Para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo ser amigo tuyo, porque en su momento ejercieron la violencia. Y ese es un derecho, porque los castristas no tienen moral para hablar de violencia o no violencia. No la tienen porque ellos engañaron, se pusieron uniforme y ejercieron la violencia y mataron a 11 miembros del ejército constitucional en el Moncada. Y esa parte de la historia se quita. Y aquí hay que hablar de toda la historia, no la que te convenga. Queremos dejar bien claro eso. O sea, el Foro Totalitario Unido no hace rechazo al que ejerza la violencia. No la ejerce, pero se solidariza. Y cuando caigan presos, tienen la solidaridad y el apoyo dentro del mundo. Es lo que queremos hacer. No, yo... Vamos a tener tiempo para preguntas cuando van por la prensa. ¿Alguien más quería intervenir? Sí, yo voy a empezar por decir que la Casa Cuba, yo vine aquí en el 2006, la Casa Cuba fue fundada totalmente en contra del diálogo, totalmente. Esto está en los estatutos de la Casa Cuba. No queremos, y eso lo que ha sucedido, porque hay una situación. En este país existe una ley que se firmó el día 24 de agosto de 1954 por el presidente Eisenhower sobre lo que era la prohibición de la existencia del comunismo en este país. En Cuba incluso hubo un tiempo, porque ahorita se hablaba, la Roca Caterío, que era del Partido Popular, que era el disfraz que tenían los comunistas allá, fue de los que inscribieron la Constitución del país. Y creo que si nosotros partimos de algo establecido, que en Cuba no existe, es una dictadura total, y eso está más que cantado. Si nosotros partimos de una base con principio, como decía Milanés hace un momentico, de tener la división de poderes, todo lo que debe existir, nosotros creemos mi posición total. Para decir, solamente voy a decir una cosa, fui fundador del Movimiento de Recuperación Revolucionaria en 1931, siendo un niño que no me quería nadie, para que sepan. Y entonces, si yo tuve una participación, porque como usted decía, yo no puedo decir nada de dos o tres cosas. Bueno, No, ni hay que decirla. El problema es que el señor aquí se llama Alberto Fernández, que es el doctor que ellos saben que era el delegado de nosotros aquí. En Miami estaba Tony Esquivel y Generoso Brito, que por lo menos creo que Tony también falleció, pero Generoso sí falleció recientemente. Y siempre hemos tenido una sola postura.
la erradicación del totalitarismo en Cuba, única y exclusivamente. No puede haber otra cosa, no puede haber más nada. Tenemos que basarnos en eso, y simpatizo y me solidarizo con las expresiones de Milanés, porque lo sigo en internet, y su postura. Yo participé con Jaimel en la actividad Cuba y Amaya. Ah, míralo aquí, siempre está conmigo. Entonces, sí, yo soy el chofer, casi chofer particular. Entonces, resulta ser que esto tiene que ser así mismo. No puede haber, si usted cede un paso nada más, si llevamos 60 años, porque yo me incorporé en 1970, me botaron de la escuela, me expulsaron de la escuela 4, Enrique José Barón en Camagüey, para hablar en plata, porque todo eso se ha vivido en Cuba. Entonces nosotros tenemos que ser, no vamos a decir extremistas, porque eso no, mi papá le decía que era un poco extremista, Frontales. pero sí tenemos que establecerlo así. Y esa es la única forma que podemos lograr. Baño tibio no puede haber de ningún tipo ni de todo. Ok, yo creo que llevamos aquí como casi 3 horas, y siempre se convierte como la lucha entera desde hace 63 años en un círculo vicioso. Nosotros yo creo que debíamos reeditar lo que hicimos en Puerto Rico, crear un movimiento dentro de los Estados Unidos y enviar el mensaje hacia Cuba, multiplicar. Lo que hace este señor es que multiplicarlo por 100 o por 1000 para el mensaje para los cubanos dentro de Cuba. No podemos continuar viviendo con la historia, tenemos que creer, nada ha dado resultado. Hay que crear un movimiento, no tiene que ser de plano de mangano, un movimiento que encabece un tipo de lucha en el exilio. El mensaje al mundo político traidor que existe en todas partes del mundo, porque estamos viendo que en Ucrania están asesinando niños, mujeres, viejos, y el mundo bla 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 y nadie hace nada. Lo mismo van a hacer con Cuba, le digo, mira, no es verdad. Esto es nuestro, lo tenemos que resolver nosotros. Y mientras no lo resolvamos nosotros, no se va a resolver. Que si fulano le gusta una cosa o la otra, no, lo que hay es que luchar, lucha lo que tú puedas. Y yo y Milanés vamos a seguir luchando en la misma línea, porque yo creo y estoy convencido que con el comunismo no hay otra arma que la lucha frontal contra esa gente. Cada vez que ellos te pidan un diálogo, una reunión, lo que ellos le mencionen es en utilidad de ellos no dan nada. A los comunistas hay que sacarlo, hay que quitarle el poder, hay que arrebatarle el poder, hay que hacer lo que dijo Máximo Gómez, la tea incendiaria de Oriente a Pinar del Río. Maceo tuvo discusiones grandes con Máximo Gómez por eso. Y lo único que Máximo Gómez le dijo, el jefe del ejército soy yo, si usted no puede cumplir la orden, yo nombro a otro general que lo haga. Maceo la ejecutó. Y la tea incendiaria, ¿cuál era? El evitar que los españoles tuvieran café, tuvieran azúcar, con lo que se producía en Cuba, que los gallegos se lo llevaban todo. Se lo llevaban todo, sí. Entonces, la teoría de Máximo Gómez fue la que dio el resultado. Pero bueno, nosotros tenemos que buscar crear un aparato en el exilio que funcione. No ha funcionado aquí. La fundación, nosotros creamos la organización más grande que ha habido en este exilio. La tuvimos los presos políticos históricos, pero nosotros decimos históricos porque fue lo que comenzamos, lo que en el año 70 vinimos para acá. Entonces, ni con ese movimiento fuimos torpedeados por todo el mundo. Yo fui a las Naciones, a Ginebra, 5 años seguidos, a base de sacrificio. Porque yo no encontré un millonario cubano ni americano que nos diera 25 pesos para pasar allí. Teníamos que inventarlo nosotros aquí. Fuimos allí, llevamos documentación, 13.000 hombres funcionaron en Cuba con documentos. No es que yo dije, no, con documentos. Nombre, fecha, nacimiento, todo de los
soldados, 13.000. Condenaron al régimen cubano. El régimen cubano de allí mismo dijo que para entrar en Cuba, el relator especial, que logramos nombrar, tenía que ir con un tanque de guerra o un avión. Y no lo permitió nunca. En ese momento, Cuba, condenada en la Comisión de Derechos Humanos, formaba parte de la dirección de la Comisión de Derechos Humanos. En el año 91, Cuba logró expulsar a los Estados Unidos por violador de derechos humanos de la comisión esa. El problema es que nos pongamos de acuerdo todos los cubanos, que de verdad nos interese, porque a todos los cubanos aquí no les interesa la libertad, igual que a Cuba no les interesa la libertad, a un torrante a él. Los que les interesa la libertad son los que tenemos que ponernos de acuerdo. Y tú luchas en tu forma y yo en la mía, pero que conduzca al mismo final. No hay otra. Si no, vamos a seguir 100 años más haciendo lo mismo. Y ese mensaje hay que lograr que se mande por cada cubano, mandar el mensaje hacia Cuba. Bueno, buenas tardes. En esta tarde de hoy estoy muy orgulloso que esté la voz y la libertad. Yo quisiera hacer un paréntesis en esto y decir algo que la gente no ha pensado. Yo pienso que para que haya un cambio en Cuba tenemos que trabajar con la juventud, que la juventud es la que ahora puede hacer algo en Cuba. Nosotros hicimos, ya pasó eso, un pasado, tenemos que trabajar con el futuro. ¿Cuál es el futuro? Organizarnos y crear comisiones de jóvenes, que los jóvenes son los que van a hacer el cambio en Cuba, no nosotros. No nos dejemos instrumentar, ya nosotros hicimos bastante. Tenemos que darle la oportunidad a la juventud. Muchas gracias. Sí, ¿No te has sentido ofendido porque No, lo de ayer? Ya, mira, Este gallo ha pasado hambre por el 10 de octubre, en absoluto. en una actividad que hubo aquí, donde él estaba presente, nosotros le dimos ese día, en nombre de la Casa de Cuba, la ciudadanía cubana. Es cubano. Es cubano con acento español. Coco y Manuel sois conocedores de todo lo que los activistas por los derechos humanos estamos haciendo, a pesar de que no somos cubanos. Estoy de acuerdo con Manuel, con Gonzalo, de que lo de Cuba tienen que resolver los cubanos. Por lo tanto, también hemos nombrado, se ha nombrado aquí a Máximo Gómez, de la de Quisqueya, el indio Atuey de Quisqueya, es decir, todos los países cuando quieren lograr algo siempre reciben ayuda del exterior, o casi siempre. Entonces, mi pregunta es la siguiente. O sea, ya sabéis qué es lo que estamos haciendo los activistas para dar a conocer todas las atrocidades que está haciendo la dictadura cubana. Tú que estás en Cuba y como opositor de la dictadura cubana, ¿qué más crees que podemos hacer los activistas por los derechos humanos en el exterior? Hay tres cosas que son fundamentales para poder ganar la democratización de Cuba. Apoyo económico de los cubanos. La organización nuestra no acepta grande de ningún gobierno. Propagandización a través de las redes sociales. Que eso es lo que ven los jóvenes. Y yo creo que la otra cosa es presión electoral. Ustedes votan, son ciudadanos. Ustedes pueden presionar a los senadores, ustedes pueden presionar a los representantes de la Cámara de Representantes, a los senadores, a los representantes de la Cámara a nivel de Estado, a los alcaldes, a los comisionados. Todo eso se puede hacer. Yo creo que la labor ahora del exilio es ejercer presiones. Esa es la opinión que hemos discutido en otros lugares. Gracias. Okay. Sí, buenas tardes. Es un honor para nosotros que estén aquí en el lugar y yo voy a ser breve porque he escuchado a Pizarro, a René y esto. Y
un poco paradójico, pero mi opinión personal es que vamos a recargar sobre ustedes, especialmente usted que va para allá, de nuevo para la Candela, porque se necesita en este contexto una cosa muy especial. Tenemos el antecedente de que Osvaldo metió una lucha con la propia fuerza de ellos. Entonces yo no tengo la idea clara, si no la decía, pero la expongo. Entre el exilio, ustedes allá adentro que se están comiendo, hay que buscar un engranaje, y la presión, como estaba diciendo Daniel, ya nosotros empezamos, perdimos en la euforia esta del 11 de julio, que es primera vez que Tampa se abarrota en coger los nombres de los jóvenes, pero vamos a rescatar eso y entonces hacer la conexión, ya le digo, también con la fuerza del contrario, cuando es muy fuerte, es con la que hay que pelear para poder socavar, porque Osvaldo lo demostró. Yo creo que eso, y muchas gracias por la... Permiso, yo creo que, o sea, lo que estábamos hablando con el hermano René Montejoca, no había llegado ya todavía, ya lo habíamos hablado con Milanés. Yo creo que esta es una reunión más bien ejecutiva, pero creo que antes de irnos, nosotros nos vamos a finales de abril o principios de mayo, debiéramos hacer una actividad más grande, un evento en Tampa, que sea preferiblemente un sábado o un domingo, para que pueda venir esa juventud. Por ejemplo, aquí yo tengo muchos miembros de nuestra organización que fueron golpeados, que fueron apaleados, que fueron encarcelados, viven aquí y sin embargo no están en la Casa Cuba. Y yo pienso que hay que tratar de que esto crezca, de que haya relevo, de que la gente venga a la Casa Cuba, de que escuche las historias de ustedes, aquí hay historia, para que se motiven, porque son muchachos que eran valientes en su tiempo. Nada más que me decían, padrino, dime qué lugar hay que pintar, y cogían una bicicleta y eran a Santa Clara de carteles. Y como mismo otras personas que pueden ser de otros lugares o de otras organizaciones, yo creo que pueden venir. Y esto sería un marco de unidad. Eso ya lo dejo a ustedes, que determinen de aquí a finales de abril, pues cuando es más conveniente. Ustedes se ponen de acuerdo con Milanés. Sí. Por nuestro precisamente esto, y era una de las situaciones que íbamos a tratar. Es nosotros que si tú vas a permanecer aquí hasta finales de abril, o mayo, principio de mayo, que no son días de obligación laboral, porque cuando el sábado me dijeron que tú venías, yo no era, únicamente una cosa así, que como podemos recibir, la mañana es esa, en la Casa Cuba, ese día pueda previamente promocionar tu presencia aquí en Tampa, que venga mucha gente que pueda recibir la orientación de personas. En cuanto a lo que es la Casa Cuba y el relevo, que es obra precisamente de esta junta directiva de hace algunos años para acá, precisamente lograr que la juventud haga vida en esta Casa Cuba. Nosotros la miramos no como una institución de carácter solo político, sino como la Casa Cuba de los cubanos en campo. O sea, aquí puede venir cuando el que sea comunista, que puede entrar todo cubano, aquí tienen que ver la historia. Mira, muchas veces yo veo la foto y me doy cuenta de que los cubanos no sabemos por qué razón, si es que lo tenemos en el ADN nuestro,
Y es así, porque en realidad, si vemos la historia de Cuba de los primeros 40 años, aquello era la guerrita de mayo, la guerrita de los negros de Camerona. Luego vino la ideología marxista-leninista, esa se metió en la Universidad de La Habana, en el directorio de Macadato. En el 40 hubo un consenso de todas las corrientes políticas, se organizó el país, se dictó la Constitución de 1940, 40, 44 elecciones, 44, 48 elecciones, y del 48 al 52, a menos de un grupo militar, sin razón ninguna, de un golpe rompió el orden institucional. En esos 12 años, el cubano comenzó a aprender a cambiar el gobierno con lo único que se debe en una sociedad civilizada hacerlo, con el voto. Que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, que como sociedad, el cubano no hemos aprendido a cambiar situaciones políticas con el voto. Siempre la cosa violenta. Y por necesidad hemos tenido que usar la violencia para cambiar situaciones. ¿Y qué sucedió? En 12 años de fructífera, de la Constitución de 40, el Banco Nacional, el dólar y el peso cubano valían lo mismo. El Tribunal de Cuentas, ya los funcionarios no eran puestos por el gobierno de turno, ya tenían que el Banco Agrícola Industrial, ya el que tenía capacidad de trabajar la tierra, le cogía el crédito, compraba el tractor. O sea, Cuba empezó a producir un azúcar que teníamos en el mercado internacional. Y bueno, vino la ruptura, una guerra de 7 años, con el compromiso de restablecer de nuevo la Constitución de 40, y el Tarzán engañó. Y este régimen que llegó con la mentira, diciendo que no eran comunistas. Y en menos de un año dijo él que ya había nacido marxista. O sea, hemos sido víctimas del engaño, de la incapacidad, de muchas veces de la injusticia. Hemos sido infantiles en política, porque nos meten a jugar en la Liga Mayor siendo amateur, en la geopolítica internacional, a luchar con intereses de Europa, y entonces no hemos estructurado una alternativa que nos permita ser reconocido como alternativa de cambio en Cuba. Y eso es lo que tenemos que hablar, que se ha hablado aquí. Y cuando tengamos eso, es que nos van a respetar. Y hablando de esa lucha por Cuba que nunca ha parado, pero ha tenido grandes oleadas, subidas y bajadas, y ustedes lo conocen muy bien los tres, bueno, con tantos años de lucha. Pero me pregunto, hoy en día con la crítica situación que se está viviendo en Ucrania, ¿qué relevancia puede tomar el papel por la lucha por la libertad en Cuba, en un contexto internacional en el que Cuba también forma parte del problema en este momento, en vez de formar, por ejemplo, parte de la solución ante un conflicto entre Rusia y Ucrania? Por ejemplo, en su caso, su opinión. ¿Me pregunta a mí? Para Fariña, primero. Vamos una por una. Yo creo que lo más importante aquí es que Cuba, dentro del hemisferio occidental, es una quinta columna del imperio ruso, como mismo lo es Rusia, como mismo lo es Nicaragua, y en tiempos de guerra las quintas columnas deben ser extirpadas. Esa es mi posición, eso es que cuando vayamos a Washington es lo que le vamos a decir a los funcionarios que nos reunamos con ellos, los electos y los designados, porque en una guerra tú no puedes tener un enemigo detrás. Tú tienes que garantizar que ese enemigo sea neutralizado para después poderle tirar al que tienes enfrente. Ha sido un error para Estados Unidos el no tomar en serio la amenaza cubana, y hoy en día paga los platos rotos, no solamente en Cuba, sino en países como el mío, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, entre otros. Yo creo que ha sido una subestimación garrafal, siempre lo hemos dicho. Los cubanos lo están diciendo desde 1948, el embajador de Estados Unidos en Colombia, cuando Fidel Castro formó parte de Bogotazo, pidió una revolución comunista por la radio de Colombia y no le hicieron caso a ese diplomático.
creo que ha sido un error garrafal de los distintos gobiernos de Estados Unidos, de los distintos organismos, y pensamos que ya va siendo hora de que la cabeza de la serpiente sea cortada. Porque, por ejemplo, en el mismo Venezuela, Fidel Castro fue a ver al almirante que había dado un golpe de Estado, fue a verlo en 1959 y le propuso hacer una alianza contra Estados Unidos, porque Venezuela siempre fue la joya de la corona por el petróleo que tenía, por la extensión que tenía. Yo creo que nunca debió haber caído en manos del comunismo. Hay mucha complicidad dentro de ciertos organismos del gobierno de los Estados Unidos, donde ha habido penetración comunista, de la inteligencia comunista. Y pienso que va siendo hora de que eso se elimine, porque estamos abocados a una tercera guerra mundial. Hay que esperar qué va a decir el presidente Biden y la OTAN, hay que esperar cuál va a ser la respuesta de Putin, pero todo esto se ha producido porque se permitió y se fue tolerante con la transición democrática que supuestamente había que hacer en Rusia, que no se hizo como debía hacerse. Ahora, y escucho especialmente con todos los asistentes que la lucha tiene que darse, y ustedes lo han dicho en reiteradas oportunidades, dentro de Cuba, con liderazgo cubano, con la oposición, con la disidencia cubana. Ahora, entonces, ¿qué papel juega venir, por ejemplo, a una ciudad como Tampa, con una comunidad cubana tan fuerte, tan robusta, tan funcional, de cara a una lucha que va a ser liderada desde adentro? El problema es que nunca en Cuba se ha logrado nada sin el exilio. La independencia se logró con la ayuda del exilio, de Tampa y de Nueva York fundamentalmente. Los tabaqueros de Tampa y de Nueva York fueron los que financiaron las armas y las expediciones, compraron los barcos. La revolución del 33 también recibió ayuda del exilio, y la revolución castrista, que era una revolución para restaurar la constitución del 40, hay fotos donde Fidel vino a pedir ayuda aquí. Y por lo tanto, si nosotros queremos tener una visión de nación, tenemos que contar con los cubanos que viven fuera del territorio nacional y con los cubanos que vivimos dentro del territorio nacional, porque tenemos que mirarnos como una sola nación. Mientras no nos miremos como una sola nación, nos dejemos dividir, o por quien está dentro o por quien está afuera, o por quien es más viejo o más joven, eso es un error. Por lo tanto, estamos haciendo esta reunión aquí, la hemos hecho en otros lugares y la vamos a seguir haciendo en otros lugares, precisamente para eso, para anunciar de que ya es hora de arrancarle la cabeza a la serpiente. No es solamente liberar a Venezuela y no es solamente liberar a Nicaragua, es liberar a Cuba, porque Cuba es la que genera la subversión comunista en el hemisferio occidental. Yo quería, con tu permiso, mira, ahorita hablabas del escenario de la guerra en Ucrania. Es el mejor escenario para nosotros. ¿Por qué? Le pongo un elemento. Que el presidente Biden esté hoy o ayer viajando a Europa a dar declaraciones ya como OTAN, no es solamente por la guerra en Ucrania, es que en el contexto de la guerra de Ucrania acaba de entrar China y quiere comercializar un commodity como el petróleo en su moneda, no en el dólar. Eso cambiaría el orden económico internacional, es la dolarización de la economía.
Este país es así de fuerte, no solo porque tiene una economía fuerte, porque eso pudiera ser cuestionable, es uno de los países con más deuda pública del mundo. Y se prevé como mínimo un estancamiento económico por decisiones malas de la propia administración. Pero en el medio de ese contexto, si se quita el dólar como divisa internacional, este país tiene muchos problemas. Así que en el medio en que se han afectado los intereses de los Estados Unidos, que son los intereses mundiales, porque el liderazgo de los Estados Unidos, siempre lo he dicho, no es la economía, son los cañones. Entonces, van a entrar en juego los cañones, porque se está afectando el interés de los Estados Unidos como nación. Si a eso le suma que se está afectando el interés de Europa como región, hay dos grandes grupos o dos grupos en este momento en el mundo, bien separados. El grupo de totalitarismo, de los regímenes como Rusia, como China y como Nicaragua, Venezuela y Cuba, que ahora se pueden abstener, pero se vio que apoyan y tienen interés, y tienen bases militares, y tienen interés económico, y tienen efectivo militar, y tienen asesores, están en ese lado. Y el otro lado, el grupo que defiende las libertades, el imperio de la ley, la democracia, que es el grupo de la cultura occidental. Y en este momento coyuntural, a mí me parece que quien no asuma que ese eje del poder que comienza o que la cabeza está en La Habana, tiene que irse o tiene que sufrir las mismas sanciones que sufra Rusia y China y todo el que esté en ese grupo, como Corea del Norte, todo lo que representa totalitarismo, pues entonces seguirá siendo cómplice, porque seguirá dejando un tumor, un cáncer, y aquí a 90 millas. Entonces, yo creo que es el mejor momento, y que eso hay que decirlo y hay que explicarlo. Cuba se ha metido, fíjate, se ha metido o por sus obligaciones económicas con China y con Rusia, y por sus compromisos políticos y militares con China y con Rusia, está en el bando donde siempre estuvo, pero ahora está frente a los Estados Unidos y a Europa. Y discúlpame, lo vimos porque lo vimos en Bruselas, incluso el grupo de los socialistas muy molestos con la postura de Cuba al punto de tildarlo de traición. O sea, porque en el momento que Cuba tenía que haber estado del lado de los que tienen un acuerdo de colaboración que le da más de 300 millones de dólares de gratis al año, entonces se puso al lado de los rusos, incluso en medio de una guerra. Entonces, el contexto es el mejor en este momento. Ahora, pero estamos hablando de una discusión a un nivel político, un nivel bastante elevado. Ahora vamos a llevarlo a la gente. Hoy en día la sociedad no es como la que fue hace 50 años atrás, ni 30, ni siquiera 20 años atrás. Los jóvenes de segunda o tercera generación de cubanos que, por ejemplo, viven aquí en Cuba, en Estados Unidos, probablemente ni siquiera estén discutiendo la importancia o no de que se mantenga o no el régimen comunista en La Habana. ¿Cómo hacer, tú que eres empresario, economista, eres el líder político y social cubano, cómo hacer para hablarle a ese grupo de jóvenes que puedan ver en el futuro de Cuba no solamente una solución política a unos problemas específicos de lo que fue su ascendencia, sino también algo incluso, y siendo honesto, hasta de rentabilidad? Es decir, ¿qué futuro desde el punto de vista económico puede tener un descendiente de cubano de cara a una libertad para el país? Porque no todo se trata de ideología, no todo se trata de política, se trata también en términos concretos de economía, así como lo acabas de comentar en el caso de Estados Unidos. Mira, lo primero es que nosotros entendamos que Cuba es una nación, y una nación es donde esté un cubano. O sea, aquí está la nación cubana, no solamente en Cuba. Entonces, nosotros hablamos del exilio, pero el término del exilio por el régimen que está. Si no estuviera ese régimen, nosotros esta reunión la pudiéramos hacer en La Habana a 1 hora de viaje en avión. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es que con 4 generaciones de régimen, quien más claro está en Cuba que necesita un cambio en la juventud cubana. Y se está viendo, están hablando de cifras, 47.000 cubanos se han ido desde enero a la fecha, por todas las vías habidas y por haber. Entonces, tienen la conciencia, saben que la única opción es la libertad. El 11 de julio no se pidió internet, no se pidió pan con croquetas, no se pidió jamón, no se pidió carne, se pidió libertad. O sea, saben que la única vía es salir de ese régimen, aunque no sean militantes, porque también son 4 generaciones de descrédito, desmoralización, ataque, ocultarlo a la oposición de todos estos años, pero sí son conscientes que la única solución es salir de ese régimen. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que estamos haciendo, dándole elementos. Yo recibo constantemente mensajes
de jóvenes que me dicen, acabé con el del comité con un video tuyo. O sea, hay que darle argumentos, hay que darle información, pero también hay que darle recursos. Hay que darle dinero y hay que darle las herramientas para que se protejan, porque van a salir y le van a caer a palo. Entonces nosotros vamos a estar a la expectativa viendo cómo le caen a palo a la gente de nosotros, a la gente que nosotros le dijimos que salieran. Y eso duele porque yo provoqué que saliera alguien y después me siento a ver cómo le caen a palo. Pero las leyes de este país no me permiten ir a que me den palo a mí, porque voy preso por decirlo. Tenemos que saber y ser conscientes de las limitaciones que tenemos, pero también hay que decirle a ellos que hay muchísimo interés y voluntad y tenemos los recursos para que ellos ni estén solos ni estén desprotegidos. Y ese mensaje les tiene que llegar y ellos lo tienen que ver. Y nosotros tenemos que actuar en esa dirección. Don Julio, la última pregunta y les prometo que no sigo para usted. Para lograr eso que acaba de decir Milanés, lo único que nosotros podemos decir es que tenemos que titular. Y ser titular podemos decirle aquí con la gente aquí, porque a lo mejor aquí está la seguridad. Eso y no debe ser delante de todo el Bakú. Es una cuestión de ustedes aquí. Cuando comienza la guerra entre Rusia y Ucrania, un poco antes, Rusia amenazó de reactivar algo que es mentira, porque los rusos nunca se fueron de Cuba, los rusos no han salido de Venezuela y probablemente estén metidos en Nicaragua, pero hablaron de reactivar bases militares y operaciones militares. Usted vivió la época de la Guerra Fría, usted sabe de lo que estoy hablando. Fue al escuchar, por supuesto tuvo conocimiento de esa noticia, al escuchar que los rusos amenazaron a Estados Unidos hablando de sus militares en Cuba, fue de alguna manera revivir esa primera Guerra Fría e imaginarse que pudiesen venir consecuencias similares a la de esa oportunidad. Hace unos días atrás, cuando comenzó este problema aquí dentro de la Casa de Cuba, que siempre hay personas casi diarios, los sábados, revivimos la crisis de la municipio. Nosotros en aquellos días estábamos como presos políticos en la cabaña, la prisión militar de la cabaña, y teníamos una relación casi de padre a hijo con un nieto de Máximo Andrés Vargas Gómez, que fue embajador de Cuba en el exterior. Y antes de la invasión de Girón había entrado a Cuba para formar actividades de apoyo a la invasión de Girón. Con la experiencia de él, de diplomático, en aquellos días, vimos cómo el bloqueo naval que iba a impedir que los barcos soviéticos llevaran el complemento de las armas que hasta ese momento se estaba negando por parte de ambos, de que no había, como negaba Putin hace poco, que no iba a invadir, y al final sí, previo al bloqueo se decía por parte del gobierno de Estados Unidos que en Cuba se estaban habilitando armas atómicas y que no se iba a permitir, y ellos decían que no, que eso era mentira. Y al final, cuando esos barcos iban cruzando el Atlántico con rumbo a Cuba, se ordenó el bloqueo militar. Se vivieron unos días de tensión porque ambas naciones tenían el poderío del arma atómica. Sin embargo, en aquel momento como hoy, vino la reflexión. Porque ahora este señor Putin dice que va a tirar. Y yo digo, bueno, el momento actual es de que si tú me vas a matar, vamos a morirnos ya. Y punto, porque yo no te puedo ahora, por miedo a que tú uses la arma atómica, acceder a lo que tú estás pidiendo. Y en aquel momento se dio bien clarito cómo fue. Se puso de acuerdo Khrushchev con Kennedy. El títere de Castro se quedó pataleando y ellos se arreglaron. Y el arreglo fue perjudicial para nosotros. Y nosotros en aquel momento tendríamos como 22 años, 23 años de edad. Y sufrí un trauma tremendo cuando aquel señor, con la experiencia de diplomacia, me dijo, nos han traicionado. Y yo digo, pero ¿cómo, profe? Yo decía, profe, no, profe, ¿cómo se han puesto de acuerdo? Y el acuerdo fue ese. Yo me voy a poner armas allí, yo me voy a permitir
quitar a ese gobierno. Y nos dejaron el dictador, y hay garantía de que allí nunca va a haber armas que puedan ser un peligro para aquí. Y ya. Ahora, en estos momentos, ese pueblo de Ucrania y el Zelensky está dándole un ejemplo de moral a todos los defensores de la civilización occidental. Y no sé, pero me parece que hay intención a lo mejor de utilizarlo como ficha de cambio, pero el pueblo ucraniano no lo va a permitir en la forma que estoy mirando que ellos están defendiendo su libertad. Y bueno, eso nos tiene que servir de ejemplo a nosotros los cubanos. Te digo, Milanés, el problema tenemos que resolverlo los cubanos. Sí. Y es una buena coyuntura en estos momentos porque no sabemos con qué intención el régimen cubano se ha convertido en cómplice de lo que en estos momentos están siendo enemigos de Europa, de la civilización occidental y del mundo civilizado. Voy a hacer una pequeña pregunta aquí.